El Gran Premio de Francia de MotoGP 2025 en Le Mans fue un punto de inflexión en la temporada, marcado por condiciones climáticas adversas y decisiones estratégicas cruciales. La lluvia intermitente transformó la carrera en un desafío impredecible, donde la elección de neumáticos y la gestión del riesgo jugaron un papel determinante. Marc Márquez, demostrando una vez más su maestría y experiencia, optó por una estrategia conservadora pero efectiva. A pesar de las condiciones traicioneras, logró mantenerse en pie y finalizar en una sólida segunda posición, ampliando su ventaja en la clasificación general. Su enfoque prudente contrastó con la suerte de otros pilotos, como su hermano Alex Márquez y Francesco Bagnaia, quienes sufrieron caídas que los dejaron fuera de la contienda. Bagnaia, en particular, enfrentó un fin de semana desastroso. Por primera vez desde la implementación del formato de sprint, se fue sin puntos tanto en la carrera principal como en la del sábado. Su falta de confianza en la Ducati GP25, especialmente bajo la lluvia, fue evidente. A pesar de acertar con la elección de neumáticos de agua, no se sintió competitivo frente a pilotos como Márquez o incluso novatos como Fermín Aldeguer. La situación se agrava al considerar que Márquez está obteniendo buenos resultados con la misma moto, lo que resalta su capacidad para adaptarse y gestionar las adversidades. Esta diferencia de rendimiento ha afectado anímicamente a Bagnaia, quien ahora se encuentra 51 puntos por detrás de Márquez en la clasificación. La Ducati GP25 ha sido objeto de críticas por parte de los pilotos, quienes la consideran inferior al modelo anterior, la GP24. Aunque algunos, como Márquez, han optado por correr con la GP24 mientras esperan mejoras, Bagnaia no puede permitirse ese cambio por razones de imagen, lo que lo deja en una posición complicada. A pesar de estos desafíos, Bagnaia cuenta con el apoyo de su equipo, que reconoce la importancia de su recuperación tanto en lo técnico como en lo mental. Gigi Dall'Igna, director técnico de Ducati, ha subrayado la necesidad de respaldar a Bagnaia para que recupere su forma y vuelva a luchar por victorias junto a Márquez. El campeonato se encuentra en un punto crítico, con Márquez consolidándose como un contendiente sólido gracias a su consistencia y capacidad de adaptación. Mientras tanto, Bagnaia y su equipo deben trabajar arduamente para superar esta crisis de rendimiento y mantenerse competitivos en la lucha por el título. La tensión en el paddock era palpable incluso antes de que se encendieran las luces del pitlane en Le Mans. En el box de Ducati, Francesco Bagnaia se ajustaba los guantes con una concentración forzada, mientras los mecánicos evitaban cruzar miradas. Al otro lado del muro, en el garaje satélite, Marc Márquez se permitía una sonrisa. Su lenguaje corporal no era el de un piloto bajo presión, sino el de alguien que ya ha tomado el control de una situación, incluso cuando las estadísticas aún no lo certifican oficialmente. La lluvia de la mañana había sembrado incertidumbre en todos los teams. La elección de neumáticos se convirtió en una moneda al aire, pero también en una oportunidad para quienes supieran leer mejor el momento. Para Bagnaia, esa moneda llevaba varias carreras cayendo del lado equivocado. Su rostro, normalmente inexpresivo bajo el casco, delataba inseguridad. No era el miedo a la velocidad, era algo más profundo, la duda técnica, la desconfianza en una moto que ya no sentía como una extensión de su cuerpo. La Desmosedici GP25 se le resistía, una máquina que sobre el papel debía ser su arma definitiva y que en la práctica se comportaba como un potro indomable. Mientras tanto, Márquez volvía a subirse a una versión de la GP24, una decisión que había sido criticada por algunos pero que estaba dando resultados visibles. Su adaptación a la Desmosedici había sido más rápida y natural de lo que muchos esperaban. No tenía la presión de Bagnaia, ni el contrato millonario, ni la obligación de justificar el desarrollo de una moto. Su libertad, paradójicamente, era su mayor ventaja. Cuando se apagaron los semáforos, la carrera fue un caos desde el principio. Agua y goma vieja creaban un cóctel traicionero sobre el asfalto de Le Mans. 1 a 1, los pilotos fueron sucumbiendo al asfalto mojado, caídas, salidas de pista, errores de cálculo. Alex Márquez fue uno de los primeros en perder el tren delantero, lo que abrió aún más la puerta para que Marc se enfocara en asegurar puntos. Bagnaia, en cambio, se mantenía en el grupo delantero, pero sus tiempos eran inconsistentes. Entraba con fuerza en las curvas pero salía lento, nervioso, como si peleara contra la moto y no contra los demás. Lo peor estaba por venir. A mitad de carrera, una pequeña pérdida de tracción en la curva 8 fue suficiente para que el campeón perdiera el control. Ni siquiera fue una caída violenta, pero fue simbólica. Bagnaia tirado en la grava, la moto humeando suavemente a su lado, mientras el realizador mostraba la repetición con crudeza.
Era la segunda vez ese fin de semana que se iba al suelo. Márquez, en cambio, pasaba por meta sin sobresaltos, como un depredador que ya ha olido la sangre de su presa. La imagen no tardó en propagarse por todo el paddock. Gigi Dall'Igna, que había observado la carrera desde el muro con sus gafas tintadas y rostro imperturbable, bajó al box sin decir una palabra. Los ingenieros intentaban buscar justificaciones: presión de neumáticos, exceso de temperatura, un error de cálculo en la estrategia. Pero todos sabían que el problema no era ese. El problema era mental. En los días siguientes, en las entrevistas, Bagnaia intentó mantener el discurso oficial. Habló de desarrollo, de confianza, de seguir trabajando. Pero su lenguaje no verbal decía otra cosa. Ya no era el piloto seguro de 2022 o 2023. Incluso el tono de voz había cambiado, como si cada palabra le costara el doble. Y mientras él dudaba, Márquez crecía. Cada curva era un mensaje. Cada adelantamiento era una declaración de intenciones. No era solo velocidad, era psicología pura. En el box de Ducati se comenzaron a escuchar susurros. Algunos técnicos pedían que se reconsiderara la evolución de la GP25. Otros sugerían que tal vez la base de la moto debía repensarse, que quizás habían ido demasiado lejos en la búsqueda de eficiencia aerodinámica a costa del pilotaje. Pero todo eso sonaba a excusas. Lo cierto era que la moto que debía dominar el campeonato estaba siendo vencida por su propia versión del año anterior. Márquez, por su parte, no necesitaba excusas. Solo resultados. Su relación con la moto era pragmática: si funciona, la llevo al límite, si no, pido otra. Sin romanticismos. Ese enfoque contrastaba con el de Bagnaia, más técnico, más sensible, más emocional. Y en un deporte tan cruel como MotoGP, las emociones pueden ser un lastre. El liderazgo en la tabla de puntos comenzaba a reflejar lo que se vivía en la pista. Márquez, sin haber ganado todas las carreras, había sido consistentemente peligroso. Y eso vale oro en un campeonato largo. Mientras Bagnaia alternaba entre el podio y la grava, Marc acumulaba podios, vueltas rápidas y, sobre todo, autoridad. No era solo una cuestión de puntos, sino de percepción. Los demás pilotos empezaban a hablar de él como el rival a batir. Incluso aquellos que habían empezado el año confiando en que el veterano español sería competitivo, pero no decisivo, comenzaban a entender que estaban presenciando algo más grande. Gigi Dall'Igna sabía que la situación se estaba yendo de las manos. La presión desde la cúpula directiva de Ducati comenzaba a crecer. Habían invertido una fortuna en la GP25, habían hecho apuestas técnicas osadas, habían confiado en que Bagnaia fuera su estandarte. Pero ahora ese estandarte flameaba con debilidad, mientras otro piloto, con otra narrativa, les robaba el protagonismo desde dentro. El siguiente Gran Premio, en Mugello, se convirtió en un escenario de redención para Bagnaia. Corría en casa, ante su público, en un trazado que conocía al milímetro. Pero lo que debía ser una oportunidad para recobrar confianza, se convirtió en un calvario. Aunque logró clasificar bien, el ritmo de carrera fue nuevamente inferior al esperado. Márquez, partiendo desde más atrás, remontó con una agresividad controlada que volvió a dejar claro quién dominaba el juego mental. En la sala de prensa, los periodistas dejaron de preguntarle a Márquez sobre su adaptación. Ahora las preguntas eran sobre el campeonato, sobre si sentía que podía ganarlo, sobre cómo se veía enfrentando a pilotos más jóvenes. Y cada vez que hablaba, lo hacía con una mezcla de serenidad y desafío que erosionaba aún más la moral de Bagnaia. Lo más duro no eran las palabras, sino los silencios. En Ducati, las reuniones técnicas se volvieron más tensas. Bagnaia comenzó a pedir cosas contradictorias: más rigidez, menos rigidez, más apoyo trasero, menos aerodinámica. Las hojas de telemetría no coincidían con las sensaciones del piloto. Mientras tanto, Márquez apenas hacía ajustes. Su discurso técnico era escueto, eficaz. Le bastaba con pequeñas modificaciones y una lectura precisa de la pista. Fuera de la pista, la narrativa también cambiaba. En redes sociales, los aficionados italianos comenzaban a dividirse. Algunos defendían a Bagnaia a capa y espada, recordando sus títulos, su estilo fino, su capacidad de adaptación. Otros, en cambio, abrazaban el fenómeno Márquez con entusiasmo. Decían que era el único capaz de llevar la Desmosedici al límite, que estaba devolviendo el espectáculo a la categoría,
que era el verdadero piloto Ducati, aunque su contrato no dijera eso. El efecto psicológico se convirtió en una bola de nieve. Bagnaia comenzó a cometer errores no solo en carrera, sino en entrenamientos. Márquez, por el contrario, se volvió clínico. Sabía que no necesitaba ganar cada domingo. Bastaba con estar ahí, presionando, mostrando presencia, generando la sensación de que no hay escapatoria. La temporada aún tenía muchas carreras por delante, pero el pulso ya parecía decidido. No tanto por puntos, sino por energía. Bagnaia seguía siendo rápido, pero ya no era el centro gravitacional de Ducati. Ese lugar, por carisma y rendimiento, lo había ocupado Márquez. Y todos lo sabían, incluso quienes aún no se atrevían a admitirlo. Lo que sucedía no era solo una batalla deportiva. Era un proceso de descomposición emocional. El campeón estaba siendo desarmado desde dentro. No por una conspiración, sino por la pura dinámica de la competición. Y el ejecutor de ese desarme no era otro que Márquez, con su sonrisa torcida, su casco siempre sucio de goma, y su mirada de quien ha vuelto para quedarse. Y aún faltan 15 carreras. En el corazón de la Emilia-Romagna, donde las colinas verdes se funden con la pasión por el motor, Niccolò Bulega se ha convertido en el nombre que resuena con fuerza en los pasillos de Borgo Panigale. A sus 25 años, el piloto italiano lidera con autoridad el campeonato de World SBK, sumando 7 victorias en las primeras 12 carreras de la temporada. Su dominio no solo ha captado la atención de los aficionados, sino que ha encendido las alarmas en la cúpula de Ducati, que ve en él a una promesa que no puede dejar escapar. Gigi Dall'Igna, el cerebro técnico detrás del éxito de Ducati, ha seguido de cerca la evolución de Bulega. Su presencia en el evento de World SBK en Cremona, donde Bulega logró un triplete de victorias, no fue casualidad. Dall'Igna sabe que el talento no espera, y que en el competitivo mundo del motociclismo, las oportunidades deben aprovecharse al máximo. Motorsport España. Las conversaciones para renovar el contrato de Bulega con Ducati están en marcha. Sin embargo, la propuesta va más allá de una simple extensión en el campeonato de Superbike. Ducati le ha ofrecido la posibilidad de probar el prototipo de MotoGP de 2027, una máquina que marcará el inicio de una nueva era en la categoría reina, con motores de 850 centímetros cúbicos y neumáticos Pirelli. Este test no solo sería un premio a su rendimiento, sino también una evaluación de su capacidad para adaptarse a las exigencias de MotoGP. La estrategia de Ducati es clara. Quieren asegurarse de que Bulega se sienta valorado y motivado para seguir creciendo dentro de la estructura de la marca. El test con la Desmosedici de 2027 sería una forma de integrarlo en el proyecto de MotoGP, preparándolo para un posible salto a la categoría en el futuro. Además, su experiencia con los neumáticos Pirelli en World SBK podría ser una ventaja en la transición a MotoGP, considerando el cambio de proveedor de neumáticos previsto para 2027. Mientras tanto, en el paddock de MotoGP, la situación es tensa. Francesco Bagnaia, bicampeón del mundo, atraviesa un momento complicado. La Desmosedici GP25 no ha cumplido con las expectativas, y tanto él como su compañero Marc Márquez han optado por competir con la GP24 mientras esperan mejoras. Bagnaia ha sufrido caídas y resultados irregulares, lo que ha generado dudas sobre su confianza y rendimiento. En contraste, Márquez ha demostrado una adaptación rápida y efectiva, logrando múltiples podios y consolidándose como un contendiente sólido al título. Su enfoque pragmático y su capacidad para sacar el máximo provecho de la moto han resaltado las diferencias con Bagnaia, cuya sensibilidad técnica y emocional parecen estar afectando su desempeño. La posibilidad de que Bulega dé el salto a MotoGP añade una nueva dimensión a esta dinámica. Su inclusión en el proyecto de 2027 podría ejercer presión sobre los pilotos actuales, especialmente si continúa demostrando su valía en World SBK. Ducati, por su parte, debe equilibrar la promoción de nuevos talentos con el apoyo a sus pilotos establecidos, asegurando que la transición sea beneficiosa para todas las partes involucradas. El futuro de Bulega en MotoGP dependerá de varios factores: su rendimiento continuo en World SBK, su adaptación al prototipo de 2027 y las decisiones estratégicas de Ducati en cuanto a su alineación de pilotos. Lo que está claro es que el joven italiano ha captado la atención de la marca y del mundo del motociclismo, y su trayectoria será seguida de cerca en los próximos meses. En resumen, Ducati se encuentra en una encrucijada emocionante.
Con un talento emergente como Bulega mostrando un rendimiento excepcional en World SBK, y con desafíos en su alineación actual de MotoGP, las decisiones que tomen en los próximos meses podrían definir el rumbo de la marca en la categoría reina. La historia de Bulega apenas comienza, y el mundo del motociclismo espera con ansias ver cómo se desarrolla. En Ducati se respira una mezcla de exigencia y preocupación. A pesar de que Francesco Bagnaia ha sumado más puntos en este inicio de temporada que en 2024, su rendimiento no convence a Gigi Dall'Igna ni al resto del equipo de Borgo Panigale. La Desmosedici GP25, lejos de ser un avance claro respecto a su predecesora, ha generado dudas tanto técnicas como emocionales en su piloto principal. En paralelo, la figura de Marc Márquez ha emergido con una fuerza que ha desdibujado las certezas previas dentro del propio team oficial. El análisis es frío y directo. Bagnaia no ha cumplido con las expectativas. Esa afirmación, pronunciada desde lo más alto del organigrama técnico, no es un juicio superficial. Refleja la frustración contenida de una fábrica que ha invertido recursos y tiempo en evolucionar una máquina que no termina de cuajar con quien debía liderarla. El problema no es solo una cuestión de resultados, sino de sensaciones, de falta de contundencia en momentos clave, de una falta de ese golpe en la mesa que se espera de un bicampeón. Las estadísticas dicen que ha habido una mejora en cuanto a puntos, sí, pero Ducati no se conforma con lo numérico. En la cúpula lo que cuenta es la sensación en pista, el dominio, la capacidad de aprovechar los errores ajenos y transformar la oportunidad en victoria. Y eso es justamente lo que le está faltando a Bagnaia en este 2025. Porque cuando Márquez ha fallado, cuando el octocampeón ha caído en errores propios, no ha sido Bagnaia quien ha capitalizado. En cambio, se ha mostrado plano, conservador, casi resignado. El discurso de Bagnaia intenta poner paños fríos. Él habla de acumular puntos, de preparar el terreno para cuando esté al 100%. Se apoya en un planteamiento racional. El año pasado perdió el campeonato por no saber gestionar determinadas situaciones. Y ahora, en teoría, se protege, suma lo que puede, evita riesgos innecesarios. Pero ese argumento, que podría tener cierta lógica en abstracto, se desmorona cuando se analiza lo que sucede en pista. Porque el problema es que ni siquiera en sus circuitos talismán, como lo fue Jerez durante 3 temporadas, ha logrado ser el de antes. En Jerez, el punto de inflexión imaginado, el arranque real del campeonato según su propio relato, fue un espejismo. En la primera vuelta, sí, hubo chispa. Mostró garra. Pero eso duró poco. Muy pronto volvió a fundirse con una versión más cautelosa, desdibujada, incapaz de plantarse con firmeza frente a rivales que, a priori, disponen de menos herramientas. Y eso es lo que duele en Ducati. No solo es cuestión de resultados, sino de actitud, de ese carácter que en otros momentos le había permitido sobreponerse. El entorno se ha endurecido. Dentro del team, la presión es evidente. Márquez no ha necesitado más que unas pocas carreras para adaptarse a la Desmosedici GP24. Ha sido veloz, eficaz y, sobre todo, constante. Ha competido con astucia, ha leído bien las carreras, ha presionado cuando era necesario y ha sabido esperar cuando no lo era. Y esa diferencia de lectura es, precisamente, la que deja en evidencia a Bagnaia. El campeón que debería marcar el ritmo se encuentra ahora atrapado en un intento constante de reencontrarse. Gigi Dall'Igna, el estratega de Ducati, ha dejado claras sus expectativas. No se trata solo de ganar por ganar, sino de mostrar un nivel que justifique la posición que ocupa Bagnaia dentro de la estructura. Su mensaje no es vengativo, sino exigente. Reconoce lo positivo del podio en Jerez, pero no lo exalta. En cambio, recalca lo que falta, lo que se espera. Y lo que se espera es contundencia, determinación, ese plus que diferencia a los grandes de los buenos. La Desmosedici GP25 tampoco ha ayudado. Desde el inicio de temporada ha generado más incertidumbres que certezas. Márquez ha optado por correr con la GP24, lo que en sí mismo ya es una señal de alarma. Si el nuevo modelo no ofrece ventajas claras, si incluso resta sensaciones a los pilotos, entonces hay un problema de fondo. Y ese problema termina afectando también a Bagnaia, que necesita recuperar sensaciones para rendir al máximo.
El propio piloto de Turín ha declarado que aún no está al 100%. Pero el campeonato no espera. Cada carrera que pasa sin victoria es una oportunidad perdida, un paso más lejos del liderato, un argumento menos a favor. La presión externa se suma a la interna. La fábrica quiere resultados, y los rivales no perdonan. La comparación con Márquez, además, amplifica cada error, cada pequeño fallo. Porque donde uno avanza, el otro titubea. Y esa diferencia no puede pasar desapercibida. A pesar de la situación, en Ducati no se da nada por perdido. La temporada es larga, las dinámicas pueden cambiar y Bagnaia tiene el talento necesario para revertir la situación. Pero para eso debe cambiar algo más profundo que la puesta a punto de la moto. Debe recuperar la confianza, la agresividad, esa sensación de invulnerabilidad que acompañaba sus mejores fines de semana. Y, sobre todo, debe reencontrarse con el hambre de triunfo. Porque lo que se está jugando no es solo un título. Es su posición dentro de un proyecto ambicioso que no deja espacio para la complacencia. La llegada de talentos como Bulega, la consolidación de Márquez, el rendimiento creciente de otros pilotos satélite, todos son factores que estrechan el margen de maniobra. El estatus de primer piloto no está garantizado. Se gana en cada curva, en cada adelantamiento, en cada remontada. Y Bagnaia lo sabe. Por eso insiste en su discurso de preparación, de estrategia a largo plazo. Pero el problema es que el entorno no espera. Las fábricas, las marcas, los patrocinadores y los aficionados quieren ver resultados ahora. Y aunque sumar puntos siempre es mejor que caer, hay un momento en el que eso ya no es suficiente. Porque la imagen de un campeón se construye en la victoria, en la capacidad de reaccionar cuando el contexto no es favorable. En el paddock, las conversaciones comienzan a girar. Ya no se habla solo de Pecco como el estandarte de Ducati. Se discuten alternativas, se observa con lupa el rendimiento de otros pilotos, se barajan escenarios. No hay decisiones precipitadas, pero tampoco hay paciencia infinita. Y en ese juego silencioso de posibilidades, cada actuación pesa. Cada fin de semana sin brillo es un paso más hacia la duda. Gigi Dall'Igna y su equipo técnico mantienen el foco. Están trabajando en mejorar la Desmosedici GP25, buscando soluciones que devuelvan confianza a sus pilotos. Pero también son conscientes de que parte del problema no es técnico, sino mental. Que el piloto necesita reencontrarse consigo mismo, con esa versión que le permitió ser campeón. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo, el campeonato avanza, y los rivales no perdonan. Bagnaia tiene deberes, sí. Pero más allá de los que pueda enumerar un directivo, los tiene consigo mismo. Debe responder a la confianza depositada, a la responsabilidad de llevar el número 1 en la moto. Debe ser el referente que Ducati necesita, no solo por historia, sino por actualidad. Porque el campeonato se define en presente, no en pasado. Y porque cada oportunidad perdida es un regalo a los rivales. Quedan muchas carreras por delante, y Pecco tiene margen para reaccionar. Pero debe hacerlo pronto. Porque si no es él quien tome las riendas, otros lo harán. Y entonces no habrá argumentos que sostengan su posición. La exigencia es alta, como lo es el nivel de la parrilla. Y solo los que se adaptan rápido, los que no dudan, los que avanzan sin miedo, son los que acaban en lo más alto. Bagnaia lo ha hecho antes. Ahora debe volver a hacerlo.